Ahora que conocemos las propiedades geométricas de la parábola y cómo estas propiedades nos determinan que el campo reflejado en la apertura tiene una fase constante y no tiene el error de fase cuadrática que queremos evitar, tiene fase constante, pues ahora veamos cómo es el módulo del campo en la apertura. Es decir, sabemos ya que la fase del campo en la apertura va a ser una fase constante, lo cual es muy bueno para nosotros. Pero nos falta saber cómo es la distribución de campo en la apertura en módulo. Es decir, ¿será uniforme, será triangular, será cosenoidal o cómo será? ¿Será parabólica? ¿Cómo será, no? Entonces, para ello, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta la directividad del alimentador. El alimentador tendrá una directividad de sub f, f de feeder en inglés. Voy a poner aquí. Directividad del alimentador, feeder en inglés, que está colocado el alimentador en el foco. Aquí tenéis dibujado, por ejemplo, que sería un diagrama de radiación del alimentador. Esto hay que tenerlo en cuenta porque está claro que los campos que se radian cerca del máximo pues van a ser mayores que los campos que se radian lejos del máximo. Entonces, cuando estos campos se reflejan, pues claro, los campos en la apertura que provienen de radiación en el alimentador cerca del máximo, pues van a ser más intensos que los campos en la apertura que provienen de radiación lejos del máximo, ¿no? La directividad del alimentador hay que tenerla en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. También hay que tener en cuenta que la distancia del alimentador a la parábola es una distancia más corta si estamos cerca del vértice de la parábola que si estamos más lejos del vértice. Esto lo veremos mejor. A ver, vamos a dibujar, vamos a hacer un dibujo un poco exagerado. Vamos a hacerlo un poco exagerado, pero para que se vea bien el efecto este. Fijaos cómo, ya que hemos dicho las líneas azules, fijaos cómo esta distancia es más corta y esta distancia es más larga. Estas distancias son el parámetro R' de la ecuación en coordenadas polares. Entonces, resulta que la radiación del alimentador cerca del máximo no solo tiene más directividad y por tanto radia más campo, sino que además recorre una distancia más corta antes de reflejarse en la parábola. Y al final me va a dar un campo en el centro de la apertura mucho más intenso que el campo en el borde. ¿Por qué? Porque el campo en el borde sale del alimentador más lejos del máximo. Normalmente siempre iluminaremos la parábola con el lóbulo principal del alimentador o con una parte del lóbulo principal del alimentador. Algo del lóbulo principal nos va a quedar fuera de la iluminación de la apertura. Pero lo que está claro es que el borde de la parábola quedará iluminado con una zona del diagrama del alimentador que tiene menos directividad porque estamos lejos del máximo del alimentador. Y además, la distancia R' que recorremos del foco hasta el borde va a ser bastante superior a la distancia que se recorre del foco al centro. Entonces los campos reflejados en el centro van a ser mucho más intensos que los campos reflejados en el borde. Es decir, la forma del campo va a ser máxima en el centro. Todo aquí es el campo en la apertura o iluminación. Llamamos E sub A del campo en la apertura. Entonces el campo en la apertura va a ser mucho mayor en el centro que en el borde. Entonces va a ir disminuyendo monótonamente del centro al borde. Entonces tenemos fase constante, que esto lo hemos dicho antes, fase constante y luego lo que he explicado ahora, que el módulo del campo va disminuyendo, va decayendo a medida que me alejo del centro. Esto tiene que quedar claro, que es un efecto muy importante, o sea que la iluminación de la apertura uniforme no va a ser uniforme, porque va a ir decayendo desde el centro hasta el borde de una forma monótona.
¿En dónde está el máximo decaimiento? Pues el máximo decaimiento lógicamente está en el borde, para θ' igual a beta. Recordad que el ángulo beta es el ángulo del borde, definido así, ¿vale? El ángulo θ', en principio esto repito un poco porque como es el primer día de parábolas, el ángulo θ' es el ángulo de cualquier punto P y luego el ángulo del borde le llamábamos beta, ¿vale? Bueno, pues el máximo decaimiento se produce en el borde, para θ' igual a beta. Entonces, claro, nosotros de momento, para saber la forma exacta de que va a tener la curva del campo en la apertura, pues tenemos que calcularlo con ordenador. O sea, no va a ser, a ver, la curva será la que salga y no será no será exactamente triangular, no será exactamente parabólica, será lo que salga. Pero nos va a dar mucha información si nosotros conocemos el nivel de campo que hay en el borde respecto al centro, es decir, si conocemos esta diferencia este cociente en escala lineal o diferencia en decibelios, pues tenemos ya mucha información. Es decir, si por ejemplo nos sale que el campo en el borde es 10 decibelios menos, 10 dB menos que el campo en el centro, pues esto ya es información muy importante. Pues vamos a calcularlo. Suponemos que hay simetría de revolución. A ver, nosotros sabemos que la curva parabólica tiene simetría de revolución, es decir, nosotros generamos una parábola con una curva parabólica y luego una superficie paraboloide de revolución a través, a base de dar vueltas a la parábola alrededor de su eje. Con esto generamos una superficie. Entonces sabemos que la superficie en la cual se refleja el campo tiene simetría de revolución, perfecto. Pero el alimentador en principio no tiene por qué tener simetría de revolución. Es decir, el diagrama este de aquí no tiene por qué tener simetría de revolución. Pero supondremos que la tiene. Primero, porque nos simplifica muchísimo los cálculos el que la directividad del alimentador dependa solo de θ', es decir, sea independiente de φ', es decir, tenga simetría de revolución. Esto nos simplifica muchísimo, pero es que además, acordaos, cuando hablábamos de bocinas corrugadas, cómo se puede diseñar en la práctica antenas, bocinas o bocas de guía que tengan realmente simetría de revolución. Fijaos aquí este ejemplo, como el diagrama en plano E y el diagrama en plano H son prácticamente iguales. Es decir, si al final voy a iluminar la superficie del reflector parabólico, voy a iluminarla con toda esta parte del diagrama de radiación del alimentador, fijaos que prácticamente es exactamente igual en plano E y plano H y en toda la vuelta. Si le doy alguna revolución, pues va a ser prácticamente igual, va a tener prácticamente simetría de revolución. Es decir, el diagrama me va a depender del ángulo θ'. Va a ser función de θ' y no función de φ', independiente de φ'. ¿De acuerdo? O sea que esto es una suposición, pero es una suposición bastante real, porque aunque no solamente lo hago porque me simplifica los cálculos, es que además se puede construir con simetría de revolución si se quiere, y por lógica pues se intenta hacer de esta manera porque me ilumina mejor el reflector. La forma de conseguir que el diagrama tenga simetría de revolución era estas corrugaciones que podéis ver aquí. Estas corrugaciones me generaban la aparición de múltiples modos híbridos que conseguían este efecto de simetría de revolución. Entonces, bueno, tenemos un diagrama con simetría de revolución. Entonces, a ver, ¿cuál es la distancia radial? La posición de un punto, la distancia, a ver, vamos a ver, si lo vemos aquí. La distancia al centro de un punto de la apertura A tiene una distancia al origen
que está en el centro de la apertura, ρ'. Esto es la distancia en coordenadas polares del campo en el centro. Nosotros, fijaos que aquí tenemos la curva del diagrama, tenemos la curva del campo en la apertura función de ρ', campo función de ρ'. Entonces fijaos que ρ' es una función directamente de la tangente de tita prima medios. Entonces lo que necesitamos es saber cuál es la radiación del alimentador para un ángulo tita prima tal que va a parar al punto P que está debajo del punto de la apertura A, que viene caracterizado por esta ρ'. Entonces la relación entre ρ', que es la coordenada del punto en la apertura, y tita prima, que es el ángulo correspondiente del alimentador, es esto de aquí. Entonces, ¿cuál es la radiación que corresponde al ángulo tita prima? El ángulo tita prima que le corresponde a este ρ' según esta ecuación. Pues la coordenada tita, la radiación, la densidad de potencia radiada para tita prima, fijaos que viene dada por la directividad del alimentador para este tita prima. La directividad del alimentador para este tita prima, recordad aquí el dibujo del diagrama, lo tenéis dibujado aquí. La directividad del alimentador para este ángulo tita prima, que es esto de aquí. Vale. Esto es el primer factor que me determina la densidad de potencia que radiamos en la dirección tita prima. Pues la directividad del alimentador en tita prima. Pero también influía la distancia R' del foco donde está el alimentador al punto de reflexión P. ¿Cómo influye esta distancia? Pues sabemos que el campo radiado es inversamente proporcional a R', a la distancia recorrida, y por tanto la densidad de potencia será inversamente proporcional a R' al cuadrado. Que tenemos aquí en el denominador R' al cuadrado. Pero luego me queda la distancia recorrida desde P hasta A. Pero resulta que entre P y A no hay atenuación. Solo hay atenuación del campo entre F y P, pero no entre P y A. ¿Por qué? Pues porque entre F y P tenemos una onda esférica. Esto lo hemos visto por aquí. Fijaos. Aquí lo podemos ver bien. Entre F y P tenemos una onda esférica. Entre F y P tenemos una onda esférica, son estos rayos azules. Los rayos azules son una onda esférica porque fijaos que los rayos divergen y esta divergencia de los rayos correspondiente a la onda esférica me produce la atenuación de campo 1 partido por R o de potencia 1 partido por R cuadrado. Sabéis que la potencia en una onda esférica se atenúa como 1 partido por R cuadrado. Pero después de reflejarse, los rayos desde P hasta A salen paralelos al eje de la parábola, que era la segunda propiedad. Los rayos salen paralelos. Entonces, rayos paralelos es una onda plana. De hecho, la tercera propiedad es que el frente, los caminos FPA son iguales para todos los puntos P, por tanto, hay un frente de fase plano en la apertura. Hay un frente de fase plano. Entonces un frente de fase plano es una onda plana. Y una onda plana no tiene atenuación cuando se propaga. Una onda plana no tiene atenuación. Entonces, de cara a la atenuación debida al camino recorrido, solamente tengo que tener en cuenta la distancia entre F y P, que es R'. No tengo que tener en cuenta la distancia entre P y A, porque entre P y A hay una onda plana, rayos paralelos, frente de fase plano, que no tiene atenuación. Entonces tenemos la atenuación debida para el ángulo tita prima al diagrama del alimentador y la atenuación debida a la distancia R' recorrida. Entonces esto es lo que corresponde al ángulo tita prima que está debajo, o sea que viene a parar a esta coordenada ρ' de un punto en la apertura.
Entonces nos interesa esto compararlo con el campo en el centro, normalizarlo con el campo en el centro, porque recordad que nos interesan valores relativos a el máximo del campo en la apertura, el máximo de la iluminación, que es el campo en el centro, es decir, valores relativos al máximo. Voy a borrar este que me tachaba el ρ'. Entonces, ¿el máximo dónde está? En el centro. Entonces, en el centro, ¿qué tengo? θ' igual a 0, o sea que yo normalizo con la directividad del alimentador en el centro, que es θ' igual a 0, y luego R' en el centro, ¿cuánto vale? R' en el centro vale F, porque F es la distancia del foco al vértice, que es el punto de la parábola que está en el centro de la apertura. Entonces tengo que normalizar con directividad del alimentador en el centro, partido por la distancia en el centro al cuadrado, que es F cuadrado. Entonces me queda esto de aquí. Me queda esto de aquí. Entonces, la directividad en un punto cualquiera dividida por la directividad en el centro es igual al diagrama de potencia normalizado. Es el diagrama de potencia normalizado. Es el diagrama de potencia normalizado. ¿Por qué? Bueno, si recordamos los parámetros cuando hablábamos de directividad, esto salía... ¿Dónde salía esto? Exacto. La directividad en un punto cualquiera es igual a la directividad máxima por el diagrama de potencia normalizado. Por tanto, de aquí se deduce que la directividad en un punto cualquiera, directividad en un punto cualquiera, dividida entre la directividad máxima, es igual al diagrama de potencia normalizado. ¿Vale? Y esto es lo que estamos utilizando ahora. Vale, pues la directividad en un punto cualquiera entre la directividad máxima, que es la directividad en θ' igual a 0, pues es el diagrama de potencia normalizado. Entonces nos queda el cociente R', bueno, esto de aquí será pues el diagrama de potencia normalizado por F cuadrado partido entre R' cuadrado, porque como la R' está en el denominador del numerador y la F cuadrado en el denominador del denominador, pues se dan la vuelta y me queda proporcional a F partido, bueno, T, F partido por R' al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale F partido por R'? Pues yo de la ecuación en coordenadas polares, que me dice que R' es igual a F partido por coseno cuadrado de θ' medios, queda claro que F partido por R' es el coseno cuadrado. Entonces, F partido por R' al cuadrado es el coseno a la cuarta potencia. De tal manera que me queda que la densidad de potencia en un punto θ' cualquiera dividida por la densidad de potencia radiada en el centro es el coseno a la cuarta de θ' medios y luego multiplicada por el diagrama de potencia normalizado que tenemos aquí. Y tenemos esta fórmula. Entonces, el decaimiento en escala logarítmica, porque acordaos de que antes os he dicho, bueno, es interesante saber que el campo en el borde está 10 dB por debajo del campo en el centro. 10 dB es un ejemplo de los dB que sean. Normalmente se calcula en dB. Entonces, en escala logarítmica se habla esto del decaimiento en bordes. El decaimiento en un punto cualquiera θ', pues será el 10 logaritmo de esta expresión, porque como estamos con densidades de potencia, para potencias, acordaos que se calculan los dBs con 10 logaritmo, entonces tenemos el 10 logaritmo de esta expresión, que es, como el coseno está a la cuarta potencia, es el 40 logaritmo del coseno de θ' medios, más el 10 logaritmo del diagrama de potencia normalizado. Entonces, si yo lo calculo en el borde, pues lo único que hago es sustituir el ángulo θ' genérico de un punto cualquiera con el ángulo beta del borde. Para saber el nivel en un punto ρ' cualquiera, repito, lo primero es calcular
dado ρ', calculamos el ángulo θ' que corresponde a este ρ', según la ecuación paramétrica esta que se da en el enunciado. De aquí nos sale el ángulo θ', y una vez sabemos el ángulo θ', podemos calcular el coseno de θ' medios, el diagrama normalizado de potencia del alimentador para θ', y de ahí se calcula el decaimiento en este θ'. Y puede ser θ' igual a beta para el borde. En el borde θ' es igual a beta. Entonces el decaimiento en bordes, ¿cómo lo calcularemos? El decaimiento en bordes lo vamos a ponerlo aquí. El decaimiento en bordes lo calcularemos con la fórmula habitual f partido por d sub a igual a 1 partido por 4 tangente de beta medios. Entonces de la definición de f sobre d sub a calcularemos beta, es decir, normalmente el proceso normal será que en el enunciado nos dan f sobre d sub a. De allí, utilizando esta fórmula que he explicado justo antes del descanso, calculamos beta. Entonces, cuando tenemos beta, sustituimos aquí y calculamos el decaimiento en bordes. Entonces, acordaos que nosotros sabemos ya muchas cosas sobre el diagrama de radiación, porque nosotros, cuando estudiábamos el campo en aperturas, vimos que cuanto más plana era la distribución de campo en la apertura, sabíamos ya cosas. Sabíamos, por ejemplo, que tenía más directividad, menos nivel de lóbulo principal a secundario, menos ancho de haz, y en cambio, cuanto menos plana o más puntiaguda era, pues pasaba lo contrario, menos directividad, más ancho de haz, más nivel de lóbulo principal a secundario. Entonces, este decaimiento en bordes ya nos da información. Porque si el decaimiento en bordes es pequeño, por ejemplo 5 dB, sabremos que tendremos más buena directividad y mal nivel de lóbulo principal a secundario. En cambio, si el decaimiento en bordes es muy grande, por ejemplo 30 dB, pues sabremos que tenemos menos directividad y muy buen nivel de lóbulo principal a secundario, ¿no? Entonces nosotros manejaremos una curva que para un alimentador determinado, fijaos esta curva de aquí, para un alimentador determinado, esta curva me relaciona el nivel de lóbulo principal a secundario que se obtiene del diagrama con el decaimiento en bordes, para un alimentador determinado, para un alimentador determinado. Ya lo dice aquí, para un alimentador dado. Esta gráfica es muy interesante porque ya dado un alimentador, yo puedo hacer distintas configuraciones geométricas. Puedo hacer, por ejemplo, un diseño con el alimentador aquí, o puedo hacer un diseño con el alimentador aquí. Es decir, en el primer caso tengo f sobre d pequeño y lo que es lo mismo beta grande, o en este segundo caso tengo f sobre d grande y el ángulo beta pequeño. El ángulo beta. Aquí el ángulo beta. Entonces, ¿qué pasa? Si el ángulo beta es pequeño, ya se ve que el decaimiento en bordes es pequeño. Fijaos que si el ángulo beta es pequeño, el coseno es próximo a 1 y el diagrama del alimentador normalizado es próximo a 1 porque decae poco. Estamos en ángulos pequeños y decae poco, nos alejamos poco del máximo y decae poco. Entonces el decaimiento en bordes es pequeño. En cambio, cuando beta es grande, fijaos que si beta es grande, el coseno es el coseno de un ángulo grande, pues el coseno es más pequeño. Y en el diagrama del alimentador nos alejamos más del máximo, por tanto el diagrama del alimentador es pequeño. Entonces el decaimiento en bordes aumenta en dB. Es pequeño, aquí es pequeño en dB, y aquí el decaimiento en bordes aumenta en dB. Entonces fijaos que un decaimiento en bordes pequeño en dB tiene
menos nivel del lóbulo principal a secundario. Vamos a cambiar el color porque ya hay mucho rojo. Un decaimiento en dBs pequeño tiene menos nivel del lóbulo principal a secundario, y un decaimiento en dBs grande tiene más nivel del lóbulo principal a secundario, que es la idea que tenemos, que cuanto más plana es la distribución de campo en la apertura o la iluminación, pues tenemos menos nivel del lóbulo principal a secundario, y cuanto menos plana o más puntiaguda o más decaimiento en bordes, más nivel del lóbulo principal a secundario. Entonces esto de aquí es importante. Lo veremos luego también. Cómo dependen los parámetros del diagrama de la geometría lo veremos luego con más detalle, pero ya estamos anticipando que hay una curva que nos relaciona para un alimentador determinado el decaimiento en bordes con el nivel del lóbulo principal a secundario. El decaimiento en bordes me determina muchas cosas. Concretamente, tiene una incidencia directa en el nivel del lóbulo principal a secundario. Y ya veis cómo os he justificado además que el decaimiento en bordes está relacionado con el ángulo beta. Fijaos aquí cómo el decaimiento en bordes depende de forma directa del ángulo beta. Un ángulo beta más grande me da más decaimiento en bordes en dBs que un ángulo pequeño. El campo en la apertura no podemos calcularlo exactamente sin ayuda del ordenador, pero sí que podemos calcular, por ejemplo, con papel y lápiz y calculadora, el decaimiento en bordes, y esto nos permite ya obtener mucha información sobre los parámetros del campo radiado por la parábola.